buenos días. Vamos a pasar rápidamente a la próxima mesa, que vamos con un cierto retraso, que es de complicaciones cardiorrenometabólicas en enfermedad renal crónica. Y voy a comoderar la mesa con la doctora Rita Virne del Hospital de Santa Cruz de Lisboa y Josu Aleix Cases del Hospital Clínico de Barcelona. Ya sin más vamos a empezar con la primera ponencia, que es mecanismos y efectos clínicos eritropoyéticos de los ISGLT2 en enfermedad renal crónica y enfermedad renal diabética, que va a presentar la doctora María Márquez del Hospital Universitario Portaller Majadahonda. María, cuando quieras. Muchas gracias a los organizadores por esta invitación para revisar un poco dónde estamos en esto de la eritropoiesis asociada a ISGLT2 en la enfermedad renal. Estos son mis conflictos. Entonces, la primera pregunta es si tenemos un claro efecto eritropoyético y en quién, ¿no? Yo creo que, bueno, esta pregunta yo creo que ya no tiene mucha discusión posible. Traigo esta diapositiva porque sí que es interesante ver que realmente es bastante consistente no solo el efecto, sino el rango de aumento de hemoglobina, esto está en gramos litro, que es bastante parecido en todos los estudios. Como veréis a continuación, parece que en práctica clínica esto también ocurre. Y esto ocurre con todas las moléculas. Este es un metaanálisis que no incluye estudios con DAPA, pero DAPA muestra más o menos las mismas características. Y lo que es más interesante es esta revisión donde se evalúa dónde hay efecto eritropoyético dentro del espectro de pacientes tratados con ISGLT2. Y en esta revisión que publicó también José Luis en New England, lo que muestran es que el efecto es independiente de la hemoglobina de base, es decir, pacientes que no tienen anemia tienen un incremento de hemoglobina muy similar, muy parecido a aquellos pacientes que de partida tienen anemia. Curiosamente, tampoco tiene ninguna dependencia de diabetes y diabetes no, pero tampoco del filtrado, es decir, pacientes con filtrados normales y que, por tanto, no tienen una causa de anemia renal, una disminución de la secreción de eritropoyetina, se benefician o tienen un incremento de hemoglobina muy similar, como veis la P de interacción no es significativa, a los pacientes que tienen un filtrado disminuido. Y la albuminuria tampoco parece que explique este efecto de eritropoiesis asociado a ISGLT2. Entonces, ¿cuál es el mecanismo implicado en este efecto eritropoyético? Bueno, yo creo que esta es la diapositiva que siempre hemos utilizado en las primeras charlas para explicar el efecto eritropoyético, que era esta protección de la síntesis de eritropoyetina del fibroblasto intersticial y mesenquimal, producida por el ahorro de oxígeno que inducía el bloqueo del cotransportador sodio-glucosa en el túbulo proximal. Y esto era un poco la hipótesis que manejábamos todos. Pero es verdad que era una hipótesis un poquito floja, porque realmente la anemia de causa renal es rara en filtrados por encima de 40. Nosotros estábamos hablando de aumentos de hemoglobina en pacientes con filtrados absolutamente normales. Por otro lado, se produce un aumento de hemoglobina en pacientes que no tienen anemia, con lo cual no podemos hablar de restaurar los niveles de EPO normales, porque son pacientes que en principio tienen niveles de EPO normales. Y luego, además, cuando utilizamos agentes eritropoyéticos, el incremento de hemoglobina habitualmente tarda en aparecer mínimo 2 semanas. Se habla de 2 a 6 semanas. Sin embargo, en casi todos los estudios, en la primera determinación de hemoglobina ya se ve aumento de hemoglobina, lo cual nos dice que probablemente esto es bastante más complejo y, efectivamente, bueno, pues han aparecido muchas más hipótesis, que son las que voy a revisar ahora para explicar este efecto. Otra de las hipótesis iniciales era la hemoconcentración. Y me diréis, bueno, pues esto ya hemos pasado por aquí y hemos dicho que esto no era, ¿no? Bueno, pues probablemente no tanto. Hay una revisión reciente que reevalúa esta posibilidad en base a 2 estudios. Uno de ellos ya bastante antiguo, que es de Ido Lambers, que lo que hace es comparar el efecto sobre hematocrito de un ISGLT2 frente a hidroclorotiazida. Y efectivamente tiene un perfil bastante distinto, pero fíjense que en las primeras semanas el efecto es muy parecido de ambos fármacos sobre la hemoglobina de hematocrito. Efectivamente, luego se separan. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues DAPASAL nos ha enseñado que el efecto natriurético de los ISGLT2 y, por tanto, el posible efecto de hemoconcentración es sobre todo máximo en las primeras semanas y luego ya este efecto desaparece. Entonces, es probable que ese efecto de hemoconcentración exista sí en el aumento de hemoglobina asociado a ISGLT2, al menos en las primeras semanas, o probablemente son las primeras semanas, y esto puede explicar por qué tenemos cambios en la hemoglobina de hematocrito tan precoces cuando utilizamos estos fármacos.
Pero esto es quizás la hipótesis más, hablaban ayer de lo sexy que es la inflamación, pues esta es la hipótesis más sexy del aumento de la eritropoiesis asociada a ISGLT2. Y hay dos revisiones que son espléndidas, una por autores que están aquí presentes y la otra por Milton Packer, que la verdad es que tiene muchas revisiones sobre el tema espectaculares. Entonces, parece que se les atribuye a los ISGLT2 la capacidad para inducir una situación similar a la de privación de nutrientes y de oxígeno. Y eso pone en marcha una serie de mecanismos que al final van a conseguir aumentar la eritrocitosis. Parece que en la mayor parte de estos mecanismos están asociados a la estimulación de SIRT1, que a su vez es capaz de estimular selectivamente HIF2 y, como ven, no HIF1-alfa. Y esto tiene un efecto directo, SIRT1 tiene un efecto directo antiinflamatorio, antitrombótico, también a través de la estimulación de HIF2. Y, curiosamente, el bloqueo de HIF1-alfa tiene también un efecto antiinflamatorio, antitrombótico indirecto. Luego, además, esta estimulación de esta vía lo que hace es inducir procesos de autofagia en las células que lo que hacen es, digamos, enlentecer el proceso de envejecimiento celular, y esto parece que es especialmente interesante, sobre todo en el músculo cardíaco. Como los SGLT2, los receptores de SGLT2 no están en todos los órganos. De hecho, en el músculo cardíaco no aparecen, en el músculo estriado tampoco, y sin embargo parece que esta respuesta es sistémica. ¿Por qué? Pues parece que esto tiene bastante relación con esta situación que tienen los SGLT2 de inducir un aumento de lipólisis, un aumento de la gluconeogénesis, sobre todo la aparición, la cetogénesis, ¿no? Esta cetogénesis parece que es lo que hace que el organismo interprete que hay una situación de deprivación de nutrientes y se pongan en marcha estas vías. Pero lo cierto es que, por muy sexy que sea esta hipótesis, no tenemos ninguna evidencia de que esto sea real en humanos. Hay muchos modelos de experimentación que apoyan esto, pero de momento no tenemos modelos en seres humanos que hayan demostrado esta vía. Otra de las explicaciones es la activación de este eje EPO-eritroferroina-epsidina. Los ISGLT2 parecen que tienen un efecto directo para disminuir la epsidina. Como saben, la epsidina es la encargada de regular la biodisponibilidad del hierro, tanto por la absorción intestinal como por la liberación desde las células inflamatorias, fundamentalmente el monocito macrófago. Y parece que, además, el aumento de síntesis de EPO también tiene un aumento de la estimulación de la producción de eritroferrona por los eritroblastos, y esto también potencia esta disminución de epsidina. Bueno, pues esto sí que está demostrado, y está demostrado en un estudio muy interesante con DAPA versus placebo, en una N también interesante, donde se ve que efectivamente cuando se inicia un ISGLT2 hay un aumento de una disminución de la epsidina plasmática, lo ven aquí, un aumento de la eritropoietina, una modificación interesante también de ferritina y de saturación de transferrina, que ahora abordaremos este tema, y un aumento de la eritroferrona. Con lo cual, esta hipótesis sí que está demostrada, y parece que esto es una vía que explica bastante de la eritrocitosis o eritropoiesis asociada a ISGLT2. Y esto también se ha demostrado con EMPA, con un subanálisis del EMPIRE-HF, donde se ve que efectivamente el uso de ISGLT2 se asocia a un aumento de los niveles de EPO, de eritroferrona, y una disminución de los niveles de epsidina. Luego, tenemos aquí una buena vía de explicación de eritropoiesis asociada a ISGLT2. Como hablamos al inicio, también habíamos testado esta hipótesis de rejuvenecimiento, que así lo llama Packer, del fibroblasto productor de EPO, o corrección o reajuste de la llegada de oxígeno a distintos segmentos de la nefrona. Milton Packer habla de dos reacciones distintas en cuanto a la restauración de la oxigenación, que serían además opuestas. Una es el túbulo proximal, donde los ISGLT2 podrían aumentar el aporte de oxígeno por este bloqueo del cotransportador sodio-glucosa, pero la otra es opuesta y es en la médula. La llegada de sodio lo que haría sería disminuir, por la reabsorción de sodio en la nefrona distal, disminuir la tensión de oxígeno en la médula, y esto también potenciaría la estimulación de HIF. Y esta estimulación de HIF sería lo que al final conseguiría aumentar la eritropoietina, la síntesis renal de eritropoietina. Sin embargo, esta hipótesis se ha testado también en humanos con esta resonancia magnética Volt, que lo que hace es ver la situación de oxigenación en distintos tejidos, y como ven, ni en la corteza ni en la médula se han visto cambios significativos de ISGLT2 en paraglifosina frente a placebo, con lo cual no podemos decir que esta hipótesis, que también era muy interesante, la tengamos contrastada.
Y la última, la penúltima hipótesis es la reaparición de la síntesis hepática de EPO. Curiosamente, la EPO todos tenemos asociado que es de producción casi exclusiva renal, y así es en el adulto, más del 80% es renal, pero hay otros órganos que también sintetizan EPO, el cerebro, digamos, en una cantidad muy escasa, y el hígado tiene una capacidad de síntesis de EPO muy importante durante la vida fetal y luego desaparece. Sin embargo, se ha demostrado que hay muchas situaciones en las cuales esta síntesis hepática reaparece. Y probablemente en la enfermedad renal es una de ellas. Esto es un estudio en pacientes en diálisis, donde se analiza la síntesis de dónde proviene la EPO. La EPO hepática se puede detectar con la unión de este resto galactosa, que es distinta a la EPO de producción renal. Y efectivamente, en pacientes en diálisis, incluso tratados con agentes eritropoyéticos, reaparece la EPO de producción hepática, como se ha descrito en otros modelos animales. Este es digamos, el cuadro completo que propone Milton Packer, donde la EPO de origen hepática se induciría de forma probablemente también dependiente de SIRT1, ¿vale? Pero también directa o de forma casi directa por los ISGLT2. Sin embargo, esto nuevamente no está contrastado en humanos. Es decir, sabemos que en enfermedad renal crónica la EPO hepática puede ser interesante, pero no hemos conseguido demostrar que la EPO hepática aumente en relación al tratamiento con ISGLT2. Luego nos quedaríamos con 4 hipótesis más o menos validadas y bueno, alguna donde no tenemos clara evidencia, por lo menos en el contexto humano hoy por hoy. Pero hay otra cosa que me apetecía revisar, que era si realmente es seguro el aumento de hemoglobina y hematocrito asociado a ISGLT2. ¿Y por qué planteo esto? Porque es verdad que este 0,6 de media de aumento de hemoglobina y hematocrito es muy variable y hay pacientes que aumentan realmente mucho, incluso se meten en policitosis, en policitemia, y hay pacientes que apenas tienen respuesta. Es verdad que tenemos todos claro el beneficio brutal de todos los ISGLT2 en términos globales de mortalidad de renales, pero es verdad que cuando uno se va a los fenómenos trombóticos o tromboembólicos, tenemos siempre en la cabeza que en enfermedad renal hemos dicho que las hemoglobinas por encima de 11 pueden ser perjudiciales. Es verdad que estamos hablando del contexto de administración de agentes eritropoyéticos, y en insuficiencia cardíaca incluso se ha llegado a decir que está contraindicado cualquier fármaco, salvo el hierro, que aumente la hemoglobina hematocrito por tener mayor prevalencia de efectos trombóticos. Existe un potencial riesgo asociado al uso de ISGLT2 planteado por Packer en relación con la posible disminución del hierro citosólico. Cuando tratamos a los pacientes con ISGLT2, como hemos visto en uno de los estudios anteriores, de forma bastante consistente disminuyen la ferritina y la saturación de transferrina. Y la pregunta es si realmente esto ocurre porque estamos consumiendo el hierro, como ocurre cuando damos un agente eritropoyético, o porque realmente lo que está pasando es que controlamos la inflamación y esto hace que los reactantes de fase aguda, como son la ferritina, se normalizan. Bien, el potencial riesgo sería si administramos hierro intravenoso en pacientes que están con esta, digamos, normalización de los niveles de ferritina o disminución de niveles de ferritina y disminución de transferrina, en una situación en la cual el hierro citosólico está, digamos, normal e incluso elevado, donde podría haber fenómenos de ferroptosis. Bueno, esto es una hipótesis de Packer que yo creo que de momento sigue estando en el rango de hipótesis, pero es verdad que cuando nosotros vamos a revisar exclusivamente los eventos cardiovasculares de los ensayos clínicos con ISGLT2, los resultados son por lo menos variopintos. Y es verdad que no se ha logrado, hemos logrado consensuar que no hay un efecto pernicioso, pero tampoco el efecto beneficioso está tan claro. Este es un metaanálisis que analiza todos los eventos cardiovasculares de los principales ensayos clínicos con ISGLT2. Como ven, el combinado, bueno, la foto ya la conocemos, pero cuando vamos exclusivamente a los eventos cardiovasculares, incluso en los pacientes en prevención teóricamente primaria, es decir, pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular previa, pues esto como poco es neutro, ¿no? Bueno, salvo Credence, que evidentemente el problema o la explicación de esto es que hablar de prevención primaria en enfermedad renal en sí mismo es una contradicción, ¿no? Pero es verdad que en el resto de ensayos donde metían pacientes con filtrados en torno a 60, el efecto realmente no está tan claro, por lo menos de protección. Pero es que además cuando vamos a la muerte cardiovascular o a la muerte cardiovascular en función del estado de enfermedad cardiovascular previa, aún tenemos una dispersión más importante de los resultados, ¿no?
Luego, realmente estos fármacos no tienen efecto claro protector sobre el evento cardiovascular, pero tienen un efecto potencialmente peligroso. Bueno, pues como nos planteamos esta pregunta, lo que hicimos fue analizar cómo se modificaba la hemoglobina en los pacientes que tratábamos con ISGLT2. Esto es un estudio que presentaremos ahora en la ERA. Es un estudio pequeño de 80 pacientes seguidos a 3 años, donde hemos visto que efectivamente nuestra modificación de hemoglobina es lo que dicen el resto de registros, está en torno a 0,7 gramos de decilitro de media, pero como ven tenemos una dispersión muy importante. De hecho, esto es rango intercuartílico, pero hay pacientes que llegan a estar por encima de 16 de forma sostenida durante el tiempo de estudio. Y lo que planteamos fue qué número de eventos cardiovasculares teníamos y estaba asociado con los niveles de hemoglobina alcanzados. Ya les diré que con los niveles de hemoglobina no, pero sí que hemos visto una ligera tendencia cuando el incremento de hemoglobina sobre la basal está por encima de 1,5 gramos de decilitro. Y así ahí sí que vemos, no es significativo, pero sí parece que hay un aumento en el porcentaje de eventos cardiovasculares en estos pacientes. Intentamos hacer una curva ROC que, como ven, no cubre el área necesaria para ser significativa, pero bueno, estamos ahora reuniendo más tiempo de seguimiento y metiendo más pacientes para ver si esto va a algún lado o realmente se queda en este rango de exploratorio no confirmado. Luego, ya para acabar, mis conclusiones serán estas. El efecto eritropoyético está claro, es universal, además, no depende de la presencia de anemia, no depende de la presencia de enfermedad renal. Parece que tiene varios mecanismos, de los cuales tenemos algunos de ellos muy contrastados en humanos, otros se quedan de momento en el rango de la hipótesis y probablemente en el futuro alguno de ellos se consolide o no. Y tenemos una intensidad muy variable de respuesta eritropoyética que yo creo que merece la pena analizar, porque tener a pacientes con filtrados bajos, incluso con insuficiencia cardíaca, con niveles muy altos de hemoglobina y hematocrito, a veces cuando uno se lo encuentra le queda la duda de qué tiene que hacer, ¿no? Si tiene que realmente plantearse suspender el fármaco o, bueno, en pacientes con eventos cardiovasculares previos, como pasa en otras unidades cardiorrenales, los cardiólogos se ponen muy nerviosos cuando ven hemoglobinas y hematocritos pues, por encima de 16. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Vamos a pasar a la siguiente ponencia, que es del doctor Alberto Ortiz, de la Fundación Jiménez Díaz, que nos hablará de los inhibidores de HIF-1 en la diabetes y enfermedad renal. Alberto. Muy bien, pues buenos días. El título ya es un poco raro. De hecho, yo lo modificaría y en vez de inhibidores de HIF pondría estabilizadores de HIF. Y es que esto es un cacao, porque son inhibidores de la prolil hidroxilasa del factor inducible por hipoxia. Ese es el nombre oficial. O sea, es un inhibidor de HIF, con lo cual es un estabilizador. Entonces, aunque oficialmente tienen que llamarlos toda esa retaíla, coloquialmente y para entenderlos es mejor llamarles estabilizadores de HIF. Tengo un potencial conflicto de interés y, bueno, en España lo que tenemos es roxadustat y lo primero que hay que saber es que si administramos roxadustat, comparado con administración de EPO y V, los niveles circulantes de EPO son bastante más bajos. De hecho, en vez de roxadustat, la dosis más habitual será un miligramo por kilo o menos. Esa es una dosis que da lugar a niveles de EPO que están en algún lugar, entre subir a una montaña o tener un sangrado agudo. Desde ese punto de vista, hace unos meses, no hace ni un año, me escribió una periodista de TV3, no sé por qué a mí, explicándome que la mortalidad era mucho menor en Madrid que en Cataluña y preguntando específicamente qué tenía Madrid que no tuviera Barcelona. Entonces, a raíz de eso me lo estudié y la periodista tenía razón. A cualquier edad la mortalidad es menor en Madrid que en Barcelona y es más, esto es una cosa que es bien conocida, sale en los periódicos todos los años. O sea, Madrid es la región de Europa donde las mujeres tienen más esperanza de vida año tras año y los hombres están entre el primer y segundo lugar con alguna región italiana o sueca de competición. Entonces, ¿por qué? ¿No? La contaminación, me decía la periodista, bueno, pues cualquiera que haya venido a Madrid ve el hongo desde lejos, o sea que eso no es. ¿Qué tiene de peculiar Madrid? Es la capital europea que está situada a mayor altura por encima del nivel del mar. Y de hecho, pues parte de la población madrileña, compañeros míos, viven en Collado Mediano, Alpedrete, o sea, por encima de los 1000 metros de altura. Y todos sabemos que cuanto más alto, menos oxígeno, fundamentalmente por los dramas que tienen lugar en el Everest, etcétera, pero
a esta altura, a la que estamos ahora mismo, ya hay un impacto. De hecho, ahora mismo estaremos en torno a 600, 700 metros, gran parte de la provincia está hasta los 900 metros, o sea que el oxígeno es un 7 a 11% menos que a nivel del mar. O sea que ahora mismo, todos aquí presentes, tenéis el GIF activado. Unos crónicamente, porque viven aquí, y otros porque han subido a altura y están activando GIF como si hubieran tomado un roxadustat, vamos. ¿Y qué se sabe de esto en los pacientes en diálisis? Pues ha habido estudios de cuál es el impacto de vivir a más o menos altura sobre el nivel del mar, y lo que se ha concluido, veis varios grupos de columnas, cada grupo de columnas son distintas alturas sobre el nivel del mar en pies, y lo que se ve es que a lo largo de los años cada vez tenemos a los pacientes con hematocritos más altos, pero dentro de cada año, a más altura vive el paciente, mayor hematocrito, usando menos dosis de EPO. Y ahí estaría situado los 1.200 metros, los 600, ahí estaría Madrid, y el efecto se empieza a notar por encima de los 100 metros, por encima del nivel del mar. Y se ve más claramente si haces la tasa dosis de EPO partido por hematocrito conseguido. Ahí estaría el puerto de Navacerrada, ahí estamos nosotros ahora mismo situados. O sea que sí que hay un impacto. Parece que la activación de EPO debido a la altura está jugando un papel en cuánto anémico están nuestros pacientes, la activación de GIF debido a la altura. Los pacientes que viven más alto hay menos frecuencia de uso de EPO, los que usan EPO usan menos dosis, necesitan menos hierro intravenoso y con menos hierro y menos EPO tienen hematocritos más altos. La parte más interesante es, ¿y esto cómo impacta la supervivencia? Y en uno de los estudios miran la mortalidad de estos pacientes en diálisis, y la mínima mortalidad la observan en pacientes que viven por encima de los 1.300 metros de altura. Y eso en sí ya es interesante. Pero es todavía más interesante cuando miras un estudio que hay en Austria, un país relativamente homogéneo desde el punto de vista socioeconómico, con diferencias de altura, y en hombres a la izquierda y en mujeres a la derecha, mortalidad por cualquier causa, por cáncer o cardiovascular. Cuanto más a más altitud sobre el nivel del mar viven, menos es la mortalidad. Esto es muy interesante. Les he dicho, ¿y por qué no miráis la incidencia de terapia renal sustitutiva ya que tenéis los datos de altura? Y en un análisis preliminar parece que hay menos incidencia a más altura. Otra cosa es si eso es algo real o está influido por, a lo mejor el que vive en la montaña le queda más lejos la unidad de diálisis y casi prefiere no dializarse, es mayor, etc. No lo sabemos, pero parece que también hay una asociación al menos. Bueno, entonces esto, de alguna forma, frente a la preocupación de que el sistema GIF está activado en tumores, etcétera, etcétera, pues el comprobar que un nivel no patológico de activación de GIF crónico no parece tener un impacto adverso sobre la supervivencia, sino a lo mejor todo lo contrario. Muy bien, entonces, estabilizadores de GIF, lo primero que hay que saber es que hay varias prolihidroxilasas de GIF y no todas están expresadas de la misma manera en todas las células, ni tienen un impacto igual sobre la expresión de distintos genes. Y de estas, la 2 es la que está más implicada en lo que es el hematocrito. Y luego también tenemos varios estabilizadores de GIF cuya selectividad y actividad sobre las distintas prolihidroxilasas de GIF no es exactamente igual. Y esto podría potencialmente explicar distintos resultados en distintos ensayos clínicos. ¿Qué sabemos hasta ahora de estos fármacos? Pues roxadustat se usa desde hace 4 años en China, desde hace 3 años en distintos países europeos, una vez que se aprobó la EMA, y nosotros lo tenemos financiado desde hace unos meses. Vadadustat y daprodustat se usan en Japón también desde hace 4 años. Daprodustat fue aprobado por la EMA para enfermedad renal crónica en diálisis. No les pareció suficientemente atractivo a la compañía eso y retiró la solicitud. ¿Por qué se aprobó solo en diálisis? Porque hubo una señal de seguridad para insuficiencia cardíaca, fundamentalmente en pacientes que ya tenían antecedentes de insuficiencia cardíaca, en pacientes que no estaban en diálisis, que alcanzó significación estadística en un análisis post-hoc, donde se incluían primeros y subsiguientes ingresos por insuficiencia cardíaca. Vadadustat está aprobado ahora mismo en Estados Unidos y en Europa para el tratamiento de anemia, enfermedad renal crónica en diálisis también, y aquí no hubo discusión porque hicieron ensayos clínicos en diálisis y no diálisis
y hubo una señal de seguridad en no diálisis para eventos cardiovasculares. O sea que tanto DAPRO como VADA, en algún momento, en pacientes que no están en diálisis, han mostrado señales en distintos tipos de eventos, una insuficiencia cardíaca y otros eventos cardíacos fundamentalmente ateroscleróticos en no diálisis. La cosa es relativamente compleja porque cuando uno mira los datos en detalle, los ensayos clínicos, hay diferencias según la región donde se usaron los fármacos, de tal forma que en Asia en general los resultados son mejores que, por ejemplo, en Estados Unidos, y dentro de Europa los resultados son mejores desde el punto de vista de seguridad cardiovascular, específicamente en Europa occidental que en Europa oriental. Muy bien, en cuanto a eficacia, bueno, pues está aprobado por la EMA, financiado para los pacientes no diálisis en España, eso quiere decir que es eficaz. Hubo múltiples ensayos clínicos por varias compañías diferentes siguiendo las indicaciones de distintas agencias reguladoras en distintos países y continentes. Eso hace, por ejemplo, que solo haya un ensayo clínico donde se comparó roxadustat con darbepoetina en pacientes que no están en diálisis, porque los ensayos que se hicieron en Estados Unidos se comparaba frente a placebo, porque en Estados Unidos la mayor parte de los pacientes prediálisis no están les dejan anémicos, vamos. El otro ensayo clínico que hay que recordar es Pirineos, y porque hay que recordarlo fue un ensayo clínico en diálisis, pacientes que ya estaban con eritropoyetinas, a algunos de ellos se les cambiaron a roxadustat y la dosis no estaba bien cogida, entonces hubo un overshoot, o sea, la media de los pacientes en roxadustat sobrepasó los 12 gramos de decilitro. O sea, y esas dosis ya no están en la ficha técnica. Y aquí hubo un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares, que arrastra a análisis donde se juntan todos los pacientes que cambiaron de EPOS a roxadustat en ensayos en diálisis. Ante esta heterogeneidad, la EMA le dijo a la compañía, deme usted algo simple, júnteme todos los estudios que iniciaron tratamiento con roxadustat como primer tratamiento para anemia en pacientes que no estaban en diálisis o que acaban de empezar diálisis y cuénteme, por otro lado, los pacientes que ya estaban en diálisis, ya estaban tratados y se les cambió de eritropoyetinas a roxadustat. Entonces, estos segundos, en partes, lo de la seguridad es un poco confuso por el impacto de este ensayo clínico donde hubo overshoot. Y bueno, esto a lo mejor es una de las cosas por las cuales en España se ha aprobado para no diálisis. En base a este ensayo, el Dolomitas, era un ensayo donde pacientes que tenían una hemoglobina por debajo de 10,5 se le randomizaron a roxadustat o darbepoetina, en torno a 300 pacientes por grupo, para subir la hemoglobina por encima de 11 inicialmente y mantenerla entre 10 y 12. No hubo inferioridad, que era el desenlace primario, pero si uno mira los números, pues como un 11% más de pacientes en roxadustat alcanzaron el primary endpoint de corrección de la hemoglobina. Además, bajó los niveles de LDL colesterol y bajó a la mitad la necesidad de hierro intravenoso. A enfatizar que mostrar superioridad en corrección de la hemoglobina es algo difícil, sobre todo porque tenemos las manos atadas, no se puede acelerar la velocidad de subida de la hemoglobina por razones de seguridad y no se puede sobrepasar determinados niveles por razones de seguridad. En cualquier caso, esto fue lo que ocurrió. Los pacientes en Dolomitas tienen una hemoglobina por debajo de 10 y en cuestión de 3 meses se les subió a prácticamente 12. Con lo cual luego se bajó la dosis. ¿Y por qué enfatizo esto? Porque en base a estos ensayos son las instrucciones que vienen en los prospectos de los medicamentos, pero nuestras circunstancias van a ser diferentes. Primero, los madrileños, porque estamos aquí arriba y ya tenemos el GIF activado, y los otros, porque muy probablemente en España no se espera que el paciente desarrolle anemia para que se le corrija, sino que cuando se ve que va camino de la anemia, se le empieza el tratamiento para mantenerlo. O sea que probablemente vamos a necesitar menos dosis de las que dicen los prospectos. Esta mejoría de la anemia se observó en los subgrupos que se analizaron y en todos los subgrupos se mantuvo esa diferencia numérica al menos, más porcentaje de pacientes lo corregían con roxadustat que con darbepoetina, teniendo un especial interés los pacientes que estaban ferropénicos y los pacientes que tenían la proteína C reactiva más alta. O sea, en ferropenia
y en inflamación parece que podrían ser, al igual que en cualquier otra circunstancia, pero aquí también, a menos numéricamente, porcentaje de pacientes que respondieron mejor que la darbepoetina. Y eso puede tener interés, porque nosotros intentamos que nuestros pacientes no estén ferropénicos, pero si no están en diálisis, le vemos cada 3, 6 meses y cuando vemos que tienen ferropenia, se la corregimos. Pero vaya usted a saber cuántos meses estuvieron ferropénicos y por eso, por lo tanto, con infrarrespuesta EPO, y a lo mejor esa infrarrespuesta no se produce de forma tan llamativa a los estabilizadores de HIF. Y lo mismo con las inflamaciones subclínicas, pueden tener de vez en cuando, que pueden condicionar infrarrespuestas transitorias y vaivenes en los niveles de hemoglobina. Muy bien, desde el punto de vista de seguridad, la que más preocupa es la cardiovascular, MACE definido como mortalidad por cualquier causa o infarto no letal o ictus no letal, o MACE Plus, donde además se añade hospitalización por angina inestable o insuficiencia cardíaca congestiva. Y los datos en Dolomites fueron tranquilizadores, aunque la N fue pequeña. El hazard ratio en general estuvo por debajo de 1, pero con un amplio intervalo, dado que era un ensayo pequeñito. A destacar que fue de 0,48 en ictus. En ictus, ¿acordáis? Fue la señal de seguridad de darbepoetina en el ensayo TREAT cuando se pretendía normalizar la hemoglobina. Muy bien, entonces, ese era un ensayo pequeñito. Hay más información del análisis solicitado por la EMA, donde se juntó todos los pacientes que no están en diálisis comparado con agentes eritropoyéticos, o sea, Dolomites, y además pacientes incidentes. Y lo que se vio aquí fue una disminución del riesgo de MACE Plus, estadísticamente significativo, y una similar tendencia para MACE y mortalidad por cualquier causa. Entonces, algunas notas. No tenemos una prisa especial en corregir la anemia. Podemos necesitar menos dosis de las que marca el prospecto. Es posible que haya una respuesta más estable en presencia de ferropenia o de inflamación. No se ha descrito un problema de seguridad específico de esta familia. Bajan los niveles de colesterol, pueden bajar la TSH en pacientes hipotiroideos que están en tratamientos, y lo que a lo mejor puede preocupar, no hubo diferencias entre diabéticos y no diabéticos en todo lo que se ha visto, lo que a lo mejor puede preocupar es la retinopatía. Se excluyeron pacientes con retinopatía no tratada, pero aún así, ensayos clínicos recientes en Japón no observaron un empeoramiento de la patología retiniana en no diabéticos y tampoco en diabéticos. O sea, desde este punto de vista es tranquilizador. Desde el punto de vista de la estabilidad de los niveles de hemoglobina, los pacientes en diálisis peritoneal necesitaban menos transfusiones con roxadustat que con darbepoyetinas, y finalmente, bueno, pues este es el take home message, es un nuevo tratamiento que por ahora, en concreto, roxadustat se ha mostrado seguro y eficaz en tratar la anemia en los pacientes que no están en diálisis. Gracias. Alberto. Y ahora la última ponencia de la doctora Verónica Ruiz del Hospital Universitario Juan XXIII de Tarragona hablará sobre el impacto de la optimización lipídica en la enfermedad renal diabética. Muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer a la organización y en especial al doctor Navarro por la invitación y poder compartir con todos vosotros estos 2 días y con los mejores referentes en nefrología. Hablar de dislipemia en enfermedad renal crónica es un reto y no tengo conflictos de interés para esa ponencia y lo voy a intentar resumir siguiendo este guión. Si hablamos de dislipemia en enfermedad renal crónica, ¿qué problema nos plantea? La principal causa de muerte de los enfermos renales diabéticos es cardiovascular. Por lo tanto, todos estamos de acuerdo que el tratamiento común va a ir dirigido a reducir el riesgo cardiovascular de estos pacientes y a retrasar, en la medida de lo posible, el progreso de la enfermedad renal crónica. Para ello, utilizamos diferentes actuaciones sobre los factores de modulación, o sea, modificables que podemos actuar, como en modificación de estilo de vida, el control de la presión arterial, el control de la glicemia. Todo esto con el objetivo de reducir la hiperfiltración glomerular y la proteinuria, que se ha ido hablando en estos 2 días en las mesas anteriores, y a tener en cuenta también pues, el último factor modificable y ampliamente estudiado, que es la dislipemia. Una dislipemia entendida no solamente como el daño sistémico que entendemos provocado por la aterosclerosis, sino también ese daño local producido por la lipotoxicidad renal.
Y es que el enfermo renal crónico tiene un perfil lipídico peculiar en el que hay una elevación de triglicéridos, de colesterol total, de colesterol LDL, apolipoproteínas B e incluso lipoproteínas en función del filtrado glomerular y una disminución de HDL. Ese perfil es un perfil lipídico especialmente aterogénico. ¿Y por qué se produce ese perfil aterogénico en la enfermedad renal? Pues porque hay un metabolismo defectuoso de las principales lipoproteínas. Todas esas alteraciones en la lipoproteína lipasa que disminuye su actuación o el incremento de la actuación de la CETP van a llevar a una consecuencia común, que es la aparición de unas moléculas HDL más inmaduras y, por lo tanto, que pierden ese efecto antiaterogénico que suelen llevar, un aumento de lipoproteínas ricas en triglicéridos y unas moléculas LDL particularmente pequeñas y densas que van a atravesar más fácilmente la pared vascular y, por lo tanto, van a ser más aterogénicas. En estos 2 días ya se sabe perfectamente, ¿no?, que la glucotoxicidad junto con la lipotoxicidad van a unirse en un daño final común, que es esa alteración de la función mitocondrial, ese aumento de estrés oxidativo, ese aumento de inflamación que acaban en apoptosis y dañan tanto al podocito como al mesangio y al túbulo renal, que se ha hablado ampliamente en las mesas anteriores. Pero fijaros cómo se ha observado en modelos experimentales que si reducimos los lípidos intrarrenales mediante la activación del flujo de colesterol y el bloqueo de la síntesis de colesterol o incluso de la acumulación de lípidos a nivel intrarrenal, se ha podido observar efectos renoprotectores en nefropatía diabética. Pues bien, ¿cómo tratamos la dislipemia entonces y cuáles son las novedades terapéuticas de las que disponemos? Las estatinas son el grupo farmacológico por excelencia en el tratamiento de la dislipemia y hay muchísimos ensayos clínicos en los que conocéis todos y en los que no me voy a detener, que han demostrado reducir evento cardiovascular en población general e incluso en enfermedad renal crónica, pero los resultados son bastante incongruentes con relación al grado de filtrado glomerular. Es decir, que el efecto protector y beneficioso pleiotrópico de las estatinas en enfermedad renal crónica desaparece en enfermedad renal en diálisis. Parece ser también que se observa una cierta tendencia a disminución de albuminuria con ciertas estatinas, no es un resultado homogéneo con todos y también se observa una cierta estabilidad del filtrado glomerular o incluso en algunos casos mejorías, pero como ya os digo, los resultados son heterogéneos. En cuanto a la ezetimibe, su efecto aparece asociado a la estatina, demuestra una disminución de eventos cardiovasculares independientemente del grado de filtrado glomerular y no parece que tengan efecto sobre la función renal. Con lo cual, llegados a este punto, las guías americanas en 2013 recomendaban en primera línea de tratamiento las estatinas, pero no para todos los enfermos renales crónicos por igual y con una estrategia de tratamiento de fight and forget, es decir, sin monitorización del LDL. En contraposición, las guías europeas aparecen posteriormente en 2019 con unas recomendaciones, con una estrategia basadas en un treat to goal, es decir, con unos objetivos claros sobre nuestros pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Y por qué? Porque se ha observado que la LDL, cuanto más baja, mejor, menos eventos cardiovasculares. Y han fijado unos objetivos de LDL bastante estrictos y ambiciosos en enfermedad renal crónica estadio 3A, 3B, por debajo de 70 miligramos de cilitro por ser pacientes de alto riesgo cardiovascular y por debajo de 55 miligramos de cilitro en aquellos de muy alto riesgo cardiovascular. Con lo cual nos encontramos ante unos objetivos de colesterol LDL muy ambiciosos que no llegan a alcanzar las estatinas en monoterapia ni tampoco asociadas a ezetimibe y aparece la necesidad de nuevas moléculas, nuevos fármacos que nos van a ayudar a alcanzar esos objetivos LDL. De ahí aparecen no solamente nuevos fármacos, sino nuevas dianas, con lo cual no nos fijaremos solamente en el colesterol LDL como objetivo, sino también en el colesterol no HDL, de las moléculas remanentes de colesterol e incluso en la lipoproteína, una lipoproteína caracterizada por ser especialmente aterogénica, se asocia directamente
directamente con el riesgo de enfermedad aterosclerótica. Por lo tanto, esta revolución en los fármacos hipolipemiantes vienen cogidas de la mano de los inhibidores de PCSK9, que son anticuerpos monoclonales inyectables que van a bloquear el PCSK9, que lo que hace es evitar el reciclaje de los receptores de LDL, con lo cual conseguimos aumentar el número de receptores LDL a nivel hepático y limpiar, digamos, del torrente sanguíneo las lipoproteínas de baja densidad. Los estudios actuales de Fourier con Evolocumab y Odyssey Outcomes con Alirocumab han demostrado ampliamente reducción muy significativa de colesterol LDL de hasta un 60% y reducción de evento cardiovascular, lo cual hace que sean moléculas que ya tengamos disponibles y podamos utilizar. En ambos estudios incluyen pacientes diabéticos y no diabéticos y pacientes con enfermedad renal crónica, pero simplemente, o sea, se llega hasta filtrados de 20 en el Evolocumab y filtrados de 30 en Alirocumab. Fijaros cómo el estudio Fourier con Evolocumab analiza que la eficacia y seguridad del fármaco y se observa que consigue reducir tanto LDL como lipoproteína y eventos cardiovasculares independientemente del estadio de enfermedad renal crónica que tenga el paciente. Y no se observa empeoramiento de filtrado glomerular, no afecta al filtrado glomerular en estos pacientes. Con Alirocumab se observan resultados similares, es decir, que se consigue en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes una disminución de todas las moléculas aterogénicas, LDL, ApoB, lipoproteína, tanto tengan o no tengan enfermedad renal crónica y tanto en el grupo de pacientes con proteinuria como sin proteinuria. Este estudio multicéntrico en vida real llevado a cabo aquí en España para ver el efecto de los PCSK9 sobre proteinuria concluyen que a lo largo de un año con una N de 76 se consigue una reducción mantenida del colesterol LDL y se mantiene el filtrado glomerular estable a lo largo de este periodo de seguimiento con un descenso de proteinuria en enfermedad renal crónica. Inclisiran es un microRNA de interferencia inyectable que actúa sobre el hepatocito bloqueando la síntesis de PCSK9 y en enfermedad renal crónica lo que se ha observado en el estudio Orión es que se produce igualmente de manera significativa un descenso de LDL en todos los grupos y estadios de enfermedad renal crónica que llega hasta filtrados de 15, no hace falta ajustar el fármaco y no empeora la función renal en estos pacientes. No disponemos de datos con filtrados inferiores a 15. Por lo tanto, la Sociedad Española de Aterosclerosis indica el uso de PCSK9 en todo este grupo de población, pero aquí se refleja tanto las indicaciones financiadas como las no financiadas. Y aquí resalto cómo la enfermedad renal crónica y la diabetes aparecen como una de las indicaciones tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, lo cual no quiere decir que esté financiado en estas indicaciones. E Inclisiran también está financiado en enfermedad cardiovascular aterosclerótica, hablamos de infarto, ictus y enfermedad arterial periférica que no alcancen el LDL inferior a 100 a pesar de llevar dosis máximas tolerables de estatina. O bien también aparecen estos fármacos como posible alternativa al uso de estatinas en caso de contraindicación o intolerancia. El ácido bempedoico es un ácido que inhibe la ATP citratoliasa, es decir, que va a actuar 2 pasos previos a donde actúan las estatinas. Es un profármaco que se administra vía oral, que va a actuar simplemente a nivel del hepatocito, no a nivel muscular, y que induce un aumento de los receptores de LDL. Pues bien, el ácido bempedoico en el estudio CLEAR muestra que efectivamente consigue disminución de niveles de LDL y de MACE en los pacientes de alto riesgo cardiovascular y que se presenta también como una posible alternativa a las estatinas porque ese efecto se mantiene también en pacientes que no están tratados con estatina. Los datos en enfermedad renal crónica quedan limitados a filtrados de 30 y parece ser por este metaanálisis que os pongo aquí que podría elevar niveles de creatinina, con lo cual queda pendiente de ver cómo acaba de evolucionar.
La hipertrigliceridemia, antes se ha comentado que a los nefrólogos y a las guías CADIGO pues no les gustan los fibratos. De hecho, las recomendaciones son de cambios de estilos de vida y no, en enfermedad renal crónica independientemente de los niveles de triglicéridos. Pero los fibratos disminuyen clarísimamente evento cardiovascular, no solamente triglicéridos. Lo que pasa es que faltan datos robustos con filtrados inferiores a 30, inferiores incluso a 45, con lo cual las guías CADIGO no recomiendan específicamente el uso de fibratos en enfermedad renal crónica, pero tampoco lo contraindica. Quiero decir que lo deja como una segunda o tercera línea de tratamiento, al igual que los ácidos grasos omega 3. Hasta ahora podíamos usar, sin ajustar a filtrado glomerular, la asociación de ácido eicosapentaenoico, el AEPA, más ácido docosahexaenoico, el DHA, pero sin conseguir reducción de eventos cardiovasculares en nuestros pacientes, hasta que ha llegado la aparición del icosapento de etilo, que es un ester altamente purificado de EPA que a altas dosis sí consigue reducir evento cardiovascular de manera significativa, incluso en pacientes con enfermedad renal crónica hasta filtrados de 30, no hay datos con filtrados inferiores a 30, y el Reduce renal nos muestra que la efectividad de la IPA se mantiene con independencia del filtrado glomerular de estos pacientes y que no va a empeorar el filtrado glomerular, con lo cual nos aparece una nueva opción terapéutica para tratar ese riesgo cardiovascular residual o, como se llama también ahora, persistente de nuestros pacientes, porque su indicación también está financiada. Las recomendaciones entonces de las guías clínicas llegados a este punto es que debemos medir el perfil lipídico de nuestros pacientes con los parámetros tradicionales, pero también hay que añadir esos que están aquí en la punta del iceberg, pero también hay que analizar aquellos parámetros no tradicionales que se ven debajo del iceberg, que incluyen las no HDLs, las moléculas no HDLs, las apolipoproteínas B y, una vez en la vida al menos de cada paciente, los niveles de lipoproteína A. Estas recomendaciones quedan reflejadas en las guías europeas de 2023 e incluyen ya la incorporación, además de las estatinas, del uso de inhibidores de PCSK9 y de icosapento de etilo. El ácido bempedoico no aparece porque los resultados del estudio CLEAR aparecieron posteriormente a la publicación de las guías europeas. Las guías americanas también en 2022 incorporan en segunda línea de tratamiento el icosapento de etilo y los inhibidores de PCSK9 y, por lo tanto, hay que plantearse cómo alcanzar entonces estos objetivos terapéuticos. Las recomendaciones de las guías es que seamos incisivos, más agresivos en el tratamiento de la dislipemia de nuestros pacientes, que tienen un muy alto riesgo cardiovascular, iniciando el tratamiento ya con una combinación y, si son de riesgo extremo, iniciar directamente con triple terapia. Entonces, la situación actual nos presenta un amplio abanico de fármacos de los cuales no disponíamos hasta ahora para abordar la dislipemia de nuestros pacientes, pero esto no se queda aquí. Se viene un futuro alentador con nuevas moléculas en estudio y con esto concluyo que, en vistas de que nuestros pacientes con enfermedad renal diabética tienen un muy alto riesgo cardiovascular y van a morir de evento cardiovascular, el objetivo del tratamiento lipoviante va a ser el de mejorar el pronóstico vital de nuestros pacientes. Y en cuanto al pronóstico renal, los tratamientos hipolipemiantes parecen no acelerar la progresión de la enfermedad renal crónica, aunque faltan datos de seguridad y eficacia en enfermedad renal avanzada y en diálisis, y que, por lo tanto, el pronóstico, en vistas de que estos fármacos nos van a eliminar todas las moléculas del torrente sanguíneo, el pronóstico renal debe ser el abordaje integral del paciente con enfermedad renal diabética. No nos podemos limitar solamente al tratamiento hipolipemiante porque no va a ser efectivo sobre la lipotoxicidad renal. Esa lipotoxicidad renal necesita de un abordaje más específico con otro tipo de tratamiento. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, felicitaciones a todos. Yo tengo una pregunta para María. ¿Tú no crees que los ISGLT2 son también antiinflamatorios y que, por tanto, puedan reducir de alguna manera el índice de resistencia a la eritropoyetina y con eso mejoren la anemia? Primera pregunta. Y para Alberto, qué mala suerte tenemos los que vivimos al lado del mar. No se puede tener todo. Sí es cierto que a mí me gustaría saber si es cierto que hay más, mayor incidencia de otros procesos
como cánceres, etcétera, derivados de la altitud, es decir, que hay una protección. A mí me gustaría recibir algo más de información, si es posible. En cuanto a la inflamación, lo he contado, la activación de la vía de las sirtuinas tiene ya un efecto antiinflamatorio directo y eso parece que lo provoca el tratamiento con SGLT2 en modelos animales. Probablemente sí, ¿no? Al final es complicado encontrar un beneficio en mortalidad en pacientes tan complejos como es prevención secundaria cardiovascular y pacientes renales sin que la inflamación tenga un papel. Pero en la práctica, digamos, en modelos humanos no tenemos una evidencia consolidada que yo sepa. Luego, lo de la altura, el estudio más completo que conozco es este de Austria. Les he propuesto a la gente que hace el Global Burden of Disease que miren lo de la altura de una forma más amplia y global, pero se encuentran con muchos problemas de factores confundentes por estatus socioeconómico, etc. Entonces, en Austria disminuyó la mortalidad por cualquier causa y también por cáncer. La única que no disminuía con la altura era la enfermedad respiratoria, presumiblemente porque si estás hipóxico y encima hay más hipoxia, estás fututo. ¿Alguna pregunta? Aquí. Va para María. ¿Qué hacemos con los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca porque tienen una congénita y tienen poliglobulia? Y SGLT2 sí, y SGLT2 no. No tengo ni idea. De hecho, cuando Yo he he ido visto... preguntando desde hace años, pero claro, viendo lo que has comentado hoy, parece que no. Yo he visto varios pacientes de este tipo, que además algunos de ellos son EPOC, no valvulopatías congénitas, sino EPOC con insuficiencia cardíaca, que vemos bueno, hay bastante patología pulmonar en los cardiorrenales que vemos. Y la verdad es que no tenemos ni idea, pero es que a veces te llegas a encontrar con rangos de hemoglobina y hematocrito como para hacer sangrías. Entonces, en uno de ellos decidí pedir el comodín del hematólogo y el hematólogo me dijo que lo que tenía que hacer era suspender el SGLT2, con lo cual tampoco que no sabía si la sangría realmente tenía un sentido versus suspender el SGLT2. No tengo la respuesta a eso. De hecho, yo creo que es algo como para intentar hacer algún tipo de registro y ver exactamente cómo van esos pacientes. Gracias. Juan. Quería preguntarle a Verónica, has hablado de la lipotoxicidad a nivel renal. Entonces has sido un poco pesimista en el planteamiento. Te quería preguntar si has revisado el tema. ¿Hay algún estudio que haya de alguna manera intentado combatir esa lipotoxicidad a nivel renal y con qué medidas? No, porque de hecho no lo he encontrado, simplemente es a nivel experimental. Entonces, parece que todo lo que se ha ido hablando a lo largo de estos 2 días, ¿no? Parece que hay muchas moléculas que influyen sobre los niveles de colesterol, pero fijaros cómo los tratamientos hipolipemiantes no influyen mejorando el filtrado glomerular y no se han hecho biopsias para ver si también hay reversión en humanos, ¿no? Del daño histológico renal. No los hay. Con lo cual, la evidencia que tenemos clara es que el beneficio renal del tratamiento hipolipemiante no es directamente sobre el tejido, sino que es sobre la actuación en global, ¿no? Sobre el torrente sanguíneo. Y todos estos tratamientos, si os habéis fijado en la diapositiva, incluyen análogos de GLP-1, incluyen SGLT2 como fármacos que van a disminuir también el daño tisular. Con lo cual, hablamos de lípidos, pero no nos podemos centrar en tratamiento hipolipemiante, sino que habrá muchas más moléculas que pueden disminuir esa inflamación tisular y revertir quizás el daño renal. Bueno, si no hay más preguntas... sí. Meritxell. Yo quería hacer una duda que tengo sobre el efecto de las estatinas en el paciente con enfermedad renal crónica, ¿no? Que, como bien has explicado, ¿no? Los pacientes con enfermedad renal crónica se mueren de enfermedad cardiovascular y la estatina nos previene esto, pero también tiene un papel la estatina en el paciente renal que favorece la calcificación vascular. Entonces, depende del grado de insuficiencia renal que tiene el paciente. Ya ajustamos las estatinas, ahora nos ha aparecido cetimib, bueno, tenemos el acetimib y el ácido bempedoico, pero a veces estás controlando el riesgo vascular de un evento vascular mayor, ¿no? Pero la calcificación vascular no la podemos olvidar en estos pacientes.
Efectivamente, no la podemos olvidar y los mayores datos de calcificación se observan precisamente en pacientes en diálisis. Por eso se observa, ¿no?, como resultados incongruentes en cuanto a la efectividad de las estatinas en estos pacientes. Se pierde ese efecto protector en los pacientes que están en diálisis. Y precisamente en una revisión que hizo el doctor Casas, ¿no?, describe esa calcificación a nivel valvular incluso, con lo cual no podemos abordar el tratamiento solamente con estatinas. Es lo que teníamos hasta ahora y es la mayor evidencia que tenemos. Pero quizás las nuevas moléculas que vayamos a usar puedan mostrar algún efecto al respecto. Pensad que los inhibidores de PCSK9, no lo he explicado en las diapositivas, han demostrado estabilidad y disminución de las placas ateroscleróticas. Si nos dejan usarlas más ampliamente, que de momento no nos lo permiten, quizás lleguen a sustituir el tratamiento con las estatinas. ¿Más preguntas? Bueno, yo te quería hacer una pregunta, comentario a María. Has comentado que te preocupa la eritrocitosis, que es evidente, pero por otro lado resulta que todos los estudios, análisis post-hoc son contundentes. Aquellos pacientes que con el inicio del tratamiento con ISGLT2 les aumenta más la hemoglobina tienen menos eventos cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, y en los estudios renales tienen menos eventos renales. Y luego, respecto al tema de la eritrocitosis, hay una revisión muy interesante y que creo que nos estamos olvidando, que es descartar que hayan pacientes que tengan policitemia vera y que hay que mirar el gen del JAK. ¿Qué nos puedes decir? En este caso, yo los dos casos que he tenido más flagrantes cuando los mandé a hematología, además antes de contestarme que le quitase el SGLT2, le hicieron un despistaje de policitemia vera que era negativo. Y en los dos casos eran pacientes EPOC. A ver, el tema, yo creo que efectivamente esto no debe afectar a un número, digamos, al global de pacientes, pero hay pacientes que tienen un incremento de hemoglobina más exagerado que otros, probablemente por mecanismos que aún no tenemos bien identificados, y a lo mejor tiene que ver que tengan una situación de base, pues, de enfermedad pulmonar o de cualquier otra situación. Claro, en pacientes que se ponen policitémicos la indicación es hacer una sangría. Luego, la duda es realmente, ¿merece la pena hacer una sangría y mantener el SGLT2 para mantener todo el beneficio cardiorrenal y evitar ese problema de la hiperviscosidad? Porque está claro que la hiperviscosidad parece que se asocia a más eventos. No tengo esa respuesta. Creo que probablemente en el futuro vayamos encontrando más casos de estos y podamos hacer un análisis un poquito más específico, ¿no? Y, Alberto, uno de los problemas que tenemos con los inhibidores de la polihidroxilasa es que aparecieron 6, se nos cayeron 5 y nos queda 1. Y ese 1, curiosamente, según ficha técnica, aumenta el riesgo de sepsis, aumenta el riesgo de trombosis y no sabemos qué más, pero, por ejemplo, también el caso de que has comentado tú con daprodustat, hay un aumento de incidencia de insuficiencia cardíaca que no sabemos muy bien qué, ¿no? Yo creo que hemos pasado de las expectativas de unos fármacos que iban a ser superiores a la EPO a unos fármacos que, bueno, en el mejor de los casos son iguales, ¿no?, como dice las controversias CADIGO. ¿Dónde los posicionas o dónde posicionas roxadustat? Porque es lo único que tenemos. Pues yo pensaría que en estos momentos podría considerarse bien posicionados en el sentido de que es un fármaco oral para un paciente ambulatorio yo creo que eso le proporciona al paciente comodidad desde el punto de vista de tener que pincharse, desde el punto de vista de tener que mantener la cadena del frío. Y si es correcto, que ya Dios dirá con la práctica clínica, que podrían incluso tener un beneficio en concreto cardiovascular, pues entonces todavía más. Está por ver también qué impacto tiene o qué significado tiene la disminución del LDL colesterol. Yo creo que la duración de los ensayos clínicos no permite evaluar si eso tiene algún tipo de impacto más allá que una curiosidad analítica. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí. Pues última pregunta. María, una pregunta. ¿Sería recomendable reducir la dosis de los SGLT2 cuando vemos que la hemoglobina se nos dispara?
Pues es una buena pregunta. La verdad es que en este caso muchos de ellos estaban con la dosis, digamos, recomendada, que es DAPA 10. EMPA, la verdad es que efectivamente tiene 2 dosis, pero es raro que utilicemos la dosis más alta. No tengo claro si esto va, vamos, es una posibilidad, disminuir la dosis y ver, pero es todo bastante hipotético, ¿no? A lo mejor no hay que hacer nada y ese paciente está protegido por otros mecanismos, no sé. El último elemento parece que la hemoglobina podría ser más estable y disminuir la necesidad de transfusiones. Y eso creo que también puede ser importante, sobre todo en gente trasplantable, especialmente mujeres que han tenido hijos. Muy bien. Bueno, pues ya dejamos esta mesa y pasamos a la siguiente ponencia.